Mis queridos hermanos, un gran y afectuoso saludo para todos, para ustedes, Jonathan Núñez, de la Congregación Sacerdotal Internacional. Somos católicos independientes, apostólicos, no romanos, y soy el encargado de la misión Armada de María, Madre de las Almas Consagradas de Santa Marta Magdalena. Soy el párroco de la Espada de San Miguel Arcángel de Soplador en la zona bananera. Y hoy vamos a estar hablando del ocultismo y de los distintos aspectos que tiene el ocultismo. Vamos a hablar de la magia negra, de los diferentes tipos de magia, de la brujería, de la superstición, de la adivinación, de los juegos ocultos. Vamos a ver qué piensa Dios de todos estos aspectos, de todos estos fenómenos que acabamos de mencionar. El ocultismo. ¿Qué es el ocultismo y por qué fascina el ocultismo? El ocultismo, mis queridos hermanos, no hace mucha falta explicar o definir lo que es. Viene de la palabra oculto, que es algo misterioso, escondido, y tiene que ver con una serie de operaciones o sucesos que parecen depender de poderes humanos, más allá de los 5 sentidos. El ocultismo tiene que ver con lo sobrenatural y le atrae al hombre y a la mujer tanto porque también como tenemos en nosotros eso que se llama pecado original, a nosotros casi que por naturaleza nos tiende a llamar la atención lo que es malo. Fíjense que ustedes van a cualquier sitio y tratan de hablarle a alguien de Dios y parece que como que cuando uno habla de Dios, la gente no te quiere escuchar. Pero si usted le dice algo de Satanás, del demonio, todo el mundo lo escucha. Si usted va y sale predicando y hablando de que Jesucristo es el Salvador, que Él es la bondad, que Él es el camino, la verdad y la vida, como que la gente se aburre. ¿Por qué? Porque el pecado del corazón del hombre le impide alegrarse con esa noticia. Solo el que está abierto a la verdad quiere escuchar la verdad. Pero cuando usted tiene el corazón cerrado y está mucho más inclinado por lo que es una vida de pecado hacia este tipo de cuestiones, viene cualquiera y le dice, no, es que a mí una bruja me adivinó el futuro, o es que fui con tal espiritista y me hizo un trabajo y yo me gané $100,000, todo el mundo lo escucha. Y quizá hasta le piden la dirección. ¿Qué puedo hacer yo para ir tan bien? ¿Qué horóscopo puedo conseguir? ¿Qué cosa puedo yo obtener a través de estas fuerzas sobrenaturales, estas fuerzas que parecen estar al servicio del hombre? Pero hay una diferencia entre lo que es el espiritismo y los fenómenos espirituales. El espiritismo está controlado, gobernado y dirigido por el poder de Satanás y los ángeles que lo sirven, mientras que los fenómenos o las experiencias espirituales están gobernadas por el Espíritu de Dios. Y hay una diferencia muy grande entre la magia, la religión o el cristianismo. Vamos a ver más adelante en qué es en lo que consiste. Pero yo sí quisiera que habláramos un poquito acerca de todos estos fenómenos de la magia negra, de la superstición, porque hay mucha gente que se ha involucrado con estas cosas, inclusive hasta por curiosidad, pensando de que esa vez, porque el hecho de que fue un juego, de que fue por curiosidad, no tuvo importancia. Y esa vez, mi querida hermana, usted le ha abierto la puerta de su vida y de su casa al demonio. Y tal vez tú no te has dado cuenta, pero cuando hacemos un análisis de lo que ha sido la historia familiar, de lo que ha sido tu historia personal, tienes asignado ese demonio familiar desde esa situación particular. Dice la palabra de Dios que ninguno de ustedes practique la hechicería, ni invoquen a los espíritus, ni consulte a divinos, ni consulten a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Lo vamos a encontrar en el libro del Deuteronomio.
Y en el Apocalipsis ya nos dirá la palabra de Dios que a ellos les deparará ir al lago de azufre ardiendo, que es la segunda muerte. A aquellas personas que tienen estas horribles costumbres, como nos dice la palabra de Dios. Hay gente que dice, no, bueno, voy a jugar a la Ouija, voy a esa tablita para comunicarme con los espíritus, por curiosidad me la compré y voy a jugarla por curiosidad a ver si, y si te contestan, ¿qué vas a hacer? Porque tú has entablado un diálogo con el poder de las tinieblas y estoy seguro de que no tienes idea de a qué te estás enfrentando o con qué estás lidiando. Hay gente que va a las iglesias a bautizar a sus niñitos y los niñitos llevan puesto un azabache colgado al cuello, o llevan un cuernito, o llevan una pulserita roja con negro, o una piedrita, y no se dan cuenta de lo que están haciendo. El azabache, el cuernito, la cuerdita, los amuletos, todo eso significa que tú le quitas poder a Jesucristo y le das poder a todo aquel que no es Jesucristo sobre tu vida. Y te encuentras con la tristeza de que tú, que has sido redimido por la sangre preciosa de Jesucristo, salvado de las garras del demonio, del pecado, la maldad y de la muerte, renuncias a Jesucristo simplemente por aferrarte a una cosa que no te está dando Dios, que proviene del demonio. Y renuncias a la sangre de Jesucristo simplemente por saber lo que te va a pasar mañana. Gente aficionada a leer el horóscopo, a consultar a divinos, a leerse la mano, a buscar al curioso, la curiosa, al brujo, a la bruja, para que le digan su futuro. Hermano, el cristiano, el católico de verdad convencido, ya tiene su horóscopo escrito. Tu destino es el cielo. No necesitas saber más. No necesitas buscar a nadie a que te venga a ofrecer soluciones. El problema es que en esta temporada hay una explosión de ocultismo. Todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere poder adivinar, todo el mundo quiere pretender tener poderes psíquicos. Y a través de la meditación trascendental, a través inclusive de los rosacruces y de muchas otras prácticas, hay una serie de personas y de costumbres donde se pretende subir niveles espirituales, olvidándose de cuál es el verdadero camino para poder llegar a la alta espiritualidad, porque no es un sistema lo que me lleva a la profundidad espiritual, no es una cosa lo que me lleva a la alta espiritualidad, no es un acto lo que me lleva a la profundidad espiritual, es una persona, y su nombre es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero hay una diferencia muy grande y que nos ayuda un poco a ubicarnos entre lo que es la magia, la religión y el cristianismo. Todos hemos visto esos programitas donde aparecen los magos. Evidentemente a todo el mundo le gustaría mover la nariz o hacer un truco y que la casa se barriera sola. No hay señora que no le gustaría hacer así 2 palmadas y que de repente la comida estuviera puesta. Nosotros entonces con esos programitas que parecen tan inocentes, se nos olvida que con esto ilusionamos a veces a la gente, haciéndoles pensar o haciéndoles creer que hay algún poder que me permitiría, con hacer así, conseguir lo que yo quiero. Y ese es el primer paso en la dirección equivocada, que es tratar de atrapar la acción sobrenatural para ponerla a mi servicio. El segundo paso es tratar de convencer a esa fuerza de que actúe por ti. Y ahí tenemos la religión. Lo religioso, mal entendido, la religión que viene de religar con Dios, mal entendido, significa que yo trato de agarrar a Dios y lo convenzo para que Dios haga lo que yo quiero. Es una especie de trueque, de acuerdo con Dios, en el cual yo tomo la iniciativa y lo convenzo o lo manipulo para que Él haga lo que yo quiero. Y finalmente el cristianismo es lo contrario. Dios me ha agarrado a mí y Él hace lo que a mí me conviene porque me da la salvación a través de su Hijo Jesucristo, que me ha redimido del pecado, la maldad, de la muerte, del infierno, y que por medio de los sacramentos me da vida
en abundancia, vida para siempre. Por el bautismo nos hacemos hijos de Dios, discípulos de Jesús, miembros de la Iglesia, hijos de María Santísima. Somos librados del poder destructivo del pecado y de la muerte y somos hechos hijos de Dios, herederos de la vida eterna, partícipes de la ciudadanía de los santos. Por la Eucaristía nos alimentamos de su precioso cuerpo, sangre, alma y divinidad y tenemos la posibilidad enorme y preciosa, grandiosa de poder vivir en el reino de la felicidad y de la vida, de la abundancia, de la justicia, del amor, de la paz, poder vivir en el reino de los cielos. Y así todos los sacramentos. La confesión nos borra el pecado mortal y nos redime y nos limpia y deja nuestra alma pura, sin necesidad de ningún ritual mágico. La confirmación confirma la gracia recibida en el bautismo. La unción de los enfermos nos devuelve la salud. La Eucaristía misma de por sí es un sacramento de sanación porque nos sana espiritual y hasta físicamente. El sacramento del matrimonio nos une a la persona que amamos y que ponemos a Dios por testigo de que será nuestro compañero, nuestra compañera por el resto de nuestra vida, y el sacramento del sacerdocio que nos da la misión de ser ese alter Christus, ese otro Cristo en medio de las almas y de los pueblos. De manera, mis queridos hermanos, que no necesitamos refugiarnos en estas cosas prácticas que vienen del ocultismo, tienen su origen en la superstición. La superstición es algo propio de la asociación de causa y efecto. Nosotros vemos una causa y un efecto aquí en la tierra y pensamos que esa causa y ese efecto tiene que ver con Dios. Por ejemplo, en las tribus primitivas veían llover y escuchaban el trueno y pensaban que el ruido y el agua tenían algo que ver. Entonces en época de sequía hacían ruido a ver si llovía y así nacieron las danzas para la lluvia. Pero la asociación de causa y efecto, que es algo propio de la superstición, no tiene nada que ver con Dios, porque Dios no es manipulable. No importa cuántas velas prendas en el templo, si Dios no quiere manifestarse, no lo hace. Porque más allá del rito exterior, lo que a Dios le importa y lo que quiere ver es lo que hay en tu corazón. Y esa adoración en espíritu y en verdad que Dios quiere ver es algo que sucede ad internum, adentro del corazón y del alma de los hombres. Por eso la adoración no tiene nada que ver, como piensan los hermanos protestantes, con arrodillarse, prender velas, tocar imágenes o ponerse de rodillas o hacer algún gesto de inclinación. Adorar significa que yo reconozco que a quien tengo delante de mí es Dios. Y desde mi corazón me inclino, me recojo y le ofrezco lo más preciado que tiene el ser humano, que es la entrega del corazón. Y por eso la entrega y la búsqueda de todas aquellas cosas que no son Dios en tu vida y que no te van a dar felicidad, sino que te van a dejar atado y te van a perjudicar, porque el diablo no hace favores de gratis, es un pecado que nos lleva a la condenación y a la destrucción. Seguiremos hablando de esto más adelante, mis queridos hermanos.